Me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios, estos estudios que nos están llevando a profundizar nuestro conocimiento acerca de la obra del Señor Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, especialmente observando la resurrección y el significado de la resurrección de Cristo Jesús. Había quedado un punto pendiente, al menos en mi mente, un punto pendiente de la clase anterior o del tema que vimos anteriormente, y fue que mencionamos, si ustedes recuerdan, acerca de el sacerdocio de Melquisedec. Pero antes de entrar en el tema, me gustaría que vayamos a la presencia de Dios en oración. ¿Qué les parece? Gracias, Señor, una vez más por estar en tu presencia. Gracias por estar con tu palabra abierta. Y necesitamos, Señor, yo necesito que tu Espíritu Santo me revele a través de tu palabra esa sabiduría maravillosa y eterna que hay en ti, y que podamos tomar la palabra sin agregarle absolutamente nada, sacar de ella la información que el Espíritu Santo traerá para nosotros para hacernos crecer espiritualmente. Señor, bendice este tiempo que estamos juntos, bendice este compañerismo cristiano y bendice a aquellos que están con nosotros en esta hora, tanto aquí como a través de la distancia, que se unen en este tiempo para estudiar la hermosa palabra de Dios. Señor, quedamos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Como les decía, quedó, al menos en mí, un interrogante, una pregunta de que posiblemente algunos de ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es esto de que el señorío de Cristo, el sacerdocio de Cristo es conforme al orden de Melquisedec? Me gustaría que me acompañen brevemente a la carta a los Hebreos en el capítulo 6. Casi al final del capítulo 6, vamos a leer parte del capítulo 6 y parte también del capítulo 7, donde el Señor nos está hablando y dice en el versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esto es muy importante que lo entendamos. Dios nos ha dado una promesa inalterable. Dios no cambia en su promesa. Y nosotros somos los herederos de la promesa de Dios. Somos aquellos que hemos heredado esa promesa que es abundante y que no cambia, y donde Dios nos dice, es imposible que yo mienta. Quiere decir que aquellos que creemos en el Señor Jesús como Salvador personal, que creemos en Dios, tengamos la confianza firme, segura, de que lo que Dios nos está diciendo es verdadero en primer lugar, y que esto no va a cambiar. Esto los hombres no lo pueden cambiar porque esto es palabra de Dios. Lo que Él ha dicho, esto es lo que va a suceder. Lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, que es su palabra, podemos estar completamente seguros. Dice el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y estamos hablando de la fe. Nuestra fe está asegurada, está anclada en la promesa de Dios. Y cuando miramos justamente la función del ancla es asegurar al navío, ¿no es cierto?, para que donde esté parado, pues no pueda desplazarse, esté anclado en un lugar. Bueno, nuestra vida está anclada en Cristo. Vienen doctrinas y pensamientos y filosofías y ideas que la Iglesia inclusive ha desarrollado a través de los tiempos. Hermanos, hermanas, nuestra confianza está anclada
en la palabra de Dios y en su obra redentora en la persona de Jesucristo, en nadie más. Otro punto que hay acá. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Quiere decir entonces que aquí hay una definición también de lo que ha sucedido. Nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús y Él fue el que entró, traspasó el velo del lugar santísimo y entró a la misma presencia de Dios con su propia sangre. Si ustedes recuerdan qué es lo que pasaba en la ceremonial del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía que entrar justamente al lugar santísimo y lo hacía una vez al año con la ofrenda, con los sacrificios que él representaba del pueblo. Y lo tenía que hacer todos los años. Cada vez que este ceremonial se producía, el sumo sacerdote lo tenía que hacer en representación del pueblo. Pero Jesús lo ha hecho una sola vez y para siempre. Él ha entrado a la misma presencia de Dios, él penetró el velo. Y fíjense, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Quiere decir que fue el primero de aquel que entró al lugar santísimo llevando la sangre, portando la sangre para la ofrenda a Dios, su propia sangre. No llevaba sangre de los animales sacrificados, llevaba su propia sangre. Hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y es aquí donde nosotros dijimos, bueno, o me hice esta pregunta, ¿qué pueden pensar aquellos que no saben qué significa esto según el orden de Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? Y yo de una manera rápida dije, bueno, Melquisedec es Dios, pero quiero explicarlo para que todos lo entendamos y que no sea un pensamiento mío, sino realmente sea la Biblia la que respalde ese pensamiento. Capítulo 7, versículo 1, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjense en que aquí estamos hablando antes del establecimiento de la ley, porque después con la ley también tenemos el diezmo. Pero aquí antes de que surgiera la ley, encontramos justamente a Abraham entregándole a Melquisedec los diezmos de todo. Cuando hablamos de todo, estamos hablando de todo. Estamos hablando de que realmente lo que le tenemos que entregar a Dios es la alabanza, la adoración, el lugar que Dios merece. No solamente la parte económica, porque muchas veces yo sé que las personas piensan, bueno, ahora con esto del diezmo nos van a sacar dinero. No se trata de eso. Se trata del reconocimiento de lo que Dios merece recibir. Se trata de lo que yo entiendo que le tengo que dar a Dios, porque Él es merecedor de la honra, del honor, de la gloria, absolutamente de todo. Y aquí Abraham entendió esto, pero entendió algo mucho más. Entendió quién estaba frente a él. Entendió que la persona que estaba frente a él era Dios mismo encarnado. Entendió que este Melquisedec, rey de justicia y también rey de Salem, rey de paz, fíjense en lo que dice el versículo 3, sin padre, está hablando de Melquisedec, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, cuando vemos esto,
nos damos cuenta que quien tenía a Abraham frente a sí mismo era la misma presencia de Dios encarnada. Quiere decir que este era Jesucristo. Jesucristo en forma carnal. Y esta fue también la experiencia de Abraham, cuando ustedes recuerdan que se le apareció el Señor junto con dos más cuando le anunció que él iba a tener un hijo. ¿Se acuerdan? Cuando lo bendijo y le dijo que iba a tener un hijo. Después Sara se ríe porque pensó, bueno, ya soy una mujer de edad madura y nunca he podido tener hijos, ¿cómo voy a tener hijos en mi vejez? Y el Señor le pregunta, ¿por qué se está riendo Sara de lo que estoy diciendo? ¿No? Y le dice, bueno, a partir de tal fecha, tu mujer va a dar a luz un hijo. Quiere decir entonces que no era la primera vez, ya él había tenido esta experiencia, ¿no?, de encontrarse justamente cara a cara con Dios encarnado. ¿Ok? Por eso decimos que Jesús es el sacerdote eterno de acuerdo al orden de Melquisedec. Quiero rebobinar un poquito o volver hacia atrás. Jesucristo dijimos que era de la tribu de Judá. O sea que José y María pertenecían a la tribu de Judá. Pero los sacerdotes del Antiguo Testamento no pertenecían a la tribu de Judá, pertenecían a la tribu de Leví. Quiere decir entonces que para que se cumpliera necesariamente el sacerdocio del Señor Jesucristo, tendrían que darse estos dos elementos. Primero, que fuera de la descendencia real de la tribu de Judá, José y María pertenecían a la tribu de Judá, y que fuera de un sacerdocio que no fuera humano y no fuera levítico. Quiere decir entonces que aquí nos está mostrando nuevamente la Escritura que la palabra de Dios se cumple inexorablemente, no hay cambios, absolutamente no hay cambios. El sacerdote eterno, el sumo sacerdote es Jesucristo, proveniente de la tribu de Judá y de un sacerdocio que Dios establece. El sacerdocio de Jesús fue un sacerdocio único, divino, porque Él tenía que representarnos a nosotros, como lo leímos aquí. Él fue el precursor, Él entró al lugar santísimo por nosotros. Maravilloso, ¿verdad? Dios lo planea. Quiere decir entonces que aquellos que se quieren poseer o aquellos que quieren tomar el lugar de Jesucristo, esto es totalmente imposible. No hay ningún sacerdote humano que pueda tomar el lugar de Cristo Jesús. Es el único sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Dios mismo. Dios lo estableció de esa manera. Ahora, aclarado esto, y si usted tiene alguna pregunta o alguna duda, puede escribirme, puede llamarme y con mucho gusto lo podemos hablar. Veamos qué sucedió en aquella mañana de la resurrección. Bueno, pensemos en aquella mañana cuando las mujeres van al sepulcro, van a preparar el cuerpo del Señor para su sepultura definitiva y encuentran que la tumba estaba vacía. Pero también escuchan el mensaje angelical que les dice que Jesús ha resucitado y que corran a darle noticia a los discípulos. Y este hecho cambió su vida. Dos discípulos luego van caminando hacia una aldea, Emaús, lamentándose porque su Señor está muerto desde hace 3 días. Y el Cristo resucitado les aparece caminando con ellos por el camino y les acompaña a su casa. Pero ellos no le reconocen. Y no le reconocen hasta que Él entra a la casa de ellos. Ellos le invitan a comer
y el Señor bendice la comida que van a tomar. Y esto, la resurrección del Señor, el Señor allí en medio de ellos, cambió la vida de los discípulos, de estos dos. Los discípulos están encerrados en una habitación, en un ambiente, yo diría, de tristeza, de desesperanza. Y el Señor resucitado entra en la habitación sin abrir la puerta y le saluda: paz a vosotros. Este hecho cambió la vida de los discípulos. Esto y muchos otros ejemplos, y podríamos decir nuestro propio ejemplo. Cristo ha hecho un cambio en nuestra vida. Me gustaría que tú te preguntes en este punto, desde el momento en que he contemplado la muerte y la resurrección de Cristo, ¿ha cambiado mi vida? Dios quiera que sí. Dios quiera que esta sea tu experiencia. Pero vamos a entrar entonces ahora en el tema de la resurrección. En el punto número 1 del estudio de hoy, tenemos que la resurrección de Cristo garantiza la futura resurrección de los creyentes. La resurrección de Cristo garantiza la resurrección futura de los creyentes. Acompáñenme, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que el Señor entró al lugar santo, el lugar santísimo, llevando la misma sangre? Él fue el precursor. Fíjense, ha resucitado, y acá dice, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, el precursor, el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, algunos corintios, entiendo por lo que al hacer el estudio histórico de la carta, vemos que negaban la resurrección de Cristo conforme, fíjense, quiero verificarlo con ustedes, al versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Quiere decir que dentro de la iglesia en Corinto y dentro del ambiente de Corinto, obviamente había personas que argumentaban y negaban la resurrección del Señor. Y Pablo argumenta en contra de este error con un razonamiento totalmente lógico, un razonamiento contundente, porque si leemos desde el versículo 12 en adelante, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo empieza a argumentar con ellos. Cristo ha resucitado. Y dice Pablo que Él es el primero de los que resucitaron con un cuerpo glorioso. Hermanos, amigos, Jesús resucitó y cuando vuelva para buscar a su iglesia, resucitará a los que durmieron en Él. Aquellos que murieron, pero que creyeron en Él como Salvador personal. Vamos a ir a la primera carta a los tesalonicenses. La primera carta en el capítulo 4 y el versículo 14 dice, porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los creyentes? Nosotros creemos en la muerte y la resurrección de Cristo. Y porque Él resucitó, y porque Cristo resucitó, también creemos en la resurrección de los creyentes que está asegurada
por la resurrección de Cristo. No es por lo que podamos hacer, por lo que creamos nosotros, es porque Cristo lo ha asegurado. Cristo resucita y entonces nos garantiza a nosotros también la resurrección. El punto número 2 dice que el cuerpo resucitado de Cristo es el modelo del futuro cuerpo resucitado del creyente. Estamos en Tesalonicenses, vayamos a Filipenses, que estamos ahí cerquita, okay. Filipenses 3, versos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en el cielo, en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Verso 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Somos ciudadanos de los cielos. ¿De qué patria estamos hablando? Bueno, de la patria celestial. Nuestra ciudadanía está, ¿dónde? En los cielos. Estamos seguros que vamos a morir, eso no cabe la menor duda, ¿verdad? A menos de que el Señor venga antes. Pero tenemos la seguridad, la confianza absoluta, esa ancla de fe de nuestra alma, que cuando el Señor venga a buscar a los suyos, nos va a llevar al lugar que Él ha prometido. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y donde yo estoy, vosotros también estaréis. Ciudadanos del cielo. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para estar preparados para ingresar a esa patria? ¿Qué nos falta a nosotros? Bueno, que nuestro cuerpo, este cuerpo de humillación, este cuerpo de corrupción, sea transformado en un cuerpo glorioso. Por eso, cuando el Señor venga, los muertos en Cristo, dice, aquellos que durmieron, resucitarán primero. Su cuerpo, donde sea que esté, allí los huesos o la ceniza, lo que sea, serán juntados y Dios hará un cuerpo glorificado para poder entrar a la gloria de Dios. Y los que estén vivos en ese momento, claro, anhelamos estar vivos en ese momento, dice que nuestros cuerpos también serán transformados a la gloria o a la gloriosa imagen del cuerpo de Cristo. Cuando venga a buscarnos, Jesús transformará nuestro cuerpo y nos dará un cuerpo semejante al suyo. Ese cuerpo que fue resucitado y que fue visto por los discípulos y muchos otros más. Vamos a ir a otro pasaje para descubrir qué somos ahora. Bueno, si vamos a la primera carta de Juan, el capítulo 3 y versículo 1. Primera carta de Juan, casi al final de la Biblia, capítulo 3, verso 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué somos ahora entonces? Dice la palabra, somos hijos de Dios. Aquellos que hemos creído en Él. No aquellos que hemos sido bautizados en una iglesia o aquellos que hemos nacido en un hogar cristiano y que hemos escuchado la palabra de Dios o aquellos que a lo mejor nos congregamos en alguna iglesia, somos hijos de Dios. No pasa por eso. Eso lo tenemos que dejar bien claro. No pasa por lo que nosotros hayamos hecho o estemos haciendo.
somos hijos de Dios porque hemos creído en Jesucristo como Salvador personal. Nada más que por eso. Hijos de Dios, tú y yo somos hijos de Dios. Sí hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Todavía Dios hará algo con nosotros, claro, porque aún no se ha mostrado lo que vamos a hacer. ¿Qué obra hará Cristo en nosotros? Bueno, nos hará semejantes a Él, transformando nuestro cuerpo a la semejanza de su cuerpo glorioso. Otra pregunta que surge es, ¿cuál será el procedimiento que Jesús usará para transformarnos? Bueno, el conocimiento pleno de su persona. Cuando le veamos tal como Él es, entonces seremos transformados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos la obra de Cristo, cuando nosotros creemos en la obra de Cristo, a partir de ese momento nuestra vida es transformada. Nuestro ser empieza a vivir la experiencia de la transformación. ¿Qué fue lo que pasó con los discípulos? Cuando el Señor se les apareció en diferentes circunstancias, la vida de ellos no fue igual, no fue la misma. Y esto es lo que produce la presencia de Cristo en nuestras vidas. Hay un efecto que produce esto en nosotros. Hay un ansia o un deseo profundo de santidad. Hay cambios profundos, cambios diarios. Hay una santificación progresiva. Desde el momento en que hemos creído en la presencia de Cristo en nosotros como Salvador personal, le hemos aceptado, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y ha empezado a obrar en nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, de hacer las cosas, de planear nuestros objetivos de la vida han cambiado. No somos marionetas de Dios, no quiero que te confundas por ese lado. No es que Dios nos maneja a su voluntad, no, Dios ha puesto en nosotros el libre albedrío, quiere decir, ha puesto en nosotros una mente pensante, razonante con respecto a los diferentes aspectos de la vida. Pero Dios ha puesto en nosotros temor hacia Él, no miedo. Son dos cosas diferentes. Temor a los valores, los principios, lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces cuando estamos elaborando nuestro pensamiento, permanentemente estamos diciendo, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo y cuándo o cómo podemos hacer las cosas que te agraden a ti? Porque sabemos que cuando hacemos las cosas que le agradan a Dios, eso trae bendición a nuestras vidas. Entonces ha producido un cambio, un efecto grande en nosotros la presencia del Señor en espíritu. Y cuando le veamos, obviamente, no solamente va a cambiar nuestro aspecto físico, sino que ya no habrá limitaciones en ese estado de convivencia con el Señor. Pero el Señor, ¿sabes una cosa? El Señor quiere que nosotros experimentemos eso ahora. Dios quiere que vivamos su presencia física en nosotros, porque para eso nos ha dejado el Espíritu Santo. Y el Señor nos dice allí en Juan, ¿no? Cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio, tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os guiará a toda verdad. Quiere decir que la presencia espiritual de Dios en nosotros no es una influencia, como algunos dicen. Oh, el Espíritu es una influencia, una fuerza, un poder. Bueno, vamos a tomarlo de esa manera, pero para nosotros los creyentes es mucho más que una influencia. Para nosotros los creyentes es Dios en espíritu viviendo en nosotros. Porque Él dijo, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Quiere decir que
La presencia espiritual de Dios en nosotros produce justamente la manera de pensar diferente, los cambios de actitudes, la manera de obrar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. El tercer punto es que la resurrección de Cristo garantiza el juicio de las obras del creyente y el juicio final del mundo. Muy importante, porque lo tenemos que tener en cuenta esto. Las obras del creyente van a ser juzgadas. Si vamos a Romanos, la carta del apóstol Pablo, y buscamos el capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Romanos 14, 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Versículo 10. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Repito, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Decimos, ¿cómo te queda el ojo? Porque cada uno va a dar a Dios cuenta. Tú no vas a dar cuenta por mí, ni yo me voy a dar cuenta por ti, ni por mi esposa, ni por mis hijos. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de lo que hemos hecho. Amigos, Jesús resucitó y como Señor viviente, algún día va a pedirnos cuenta de lo que hemos hecho con la salvación. Va a pedirnos cuenta qué hemos hecho con la obra de Cristo. Yo no puedo ser juez de mi hermano, de mi hermana, de mi padre, de mi madre, de mis amigos. No, tengo que presentarme delante de Dios hoy y hacer un juicio mirando hacia mi interior. ¿Qué he hecho con lo que tú has hecho por mí en la cruz del Calvario? ¿Qué lugar ocupa la obra de Cristo en mi vida? Acompáñame a otro pasaje que lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Eso significa que Dios está observando tu vida y la mía. No hay nada oculto ante sus ojos. Él está perfectamente en conocimiento de todo. Y fíjate, si nosotros los creyentes podemos decir, bueno, el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo conoce exactamente todo lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy deseando, lo que estoy anhelando. Eso está reflejando realmente qué valor, qué significado tiene Cristo en la vida tuya y en mi vida. Como cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos. ¿Y qué se juzgará allí? Bueno, quiero darte una palabra de esperanza. No se va a juzgar tu salvación, porque nuestra salvación ya ha sido juzgada en la obra de Cristo Jesús. Gracias a Dios. Se van a juzgar nuestras obras como creyentes. Quiere decir entonces que eso nos pone a nosotros en la tesitura de decir, bueno, ¿cómo está mi vida cristiana? ¿Cómo estoy llevando adelante mi vida con el Señor? Para pensar, ¿no es cierto? Y para razonar y para evaluar. Hay otro pasaje en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, 11 en adelante.
Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y esto está hablando claro de que yo no puedo presentarme a Dios poniendo un fundamento de fe que no sea Cristo. ¿Ok? La iglesia, los santos, las obras. No, eso no existe. No puedo poner otro fundamento de salvación. ¿Ok? Solamente Cristo. Y si sobre este fundamento, quiere decir en la persona de Jesús, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Quiere decir entonces que tu obra y mi obra, tu manera de vivir la vida cristiana, tu manera de beneficiarte con la presencia del Espíritu Santo o despilfarrar la persona del Espíritu Santo, por expresarlo de alguna manera, va a ser probada ese día. ¿Cómo estamos usando la salvación para honra y gloria de Dios? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero, versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quiere decir entonces que no estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de cómo Dios va a observar, cómo Dios está observando y cómo Dios en ese último momento del juicio de las obras, ¿qué es lo que se rescatará para la gloria de Dios? ¿Y qué quedará quemado o eliminado o sacado de nuestra vida para siempre? Dice aquí con fuego, con fuego. Y esta expresión me llama mucho la atención, porque cuando voy a Apocalipsis, al final de la Biblia, o el libro de las Revelaciones, en el capítulo 1 y en el versículo 14, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Me quiero imaginar este cuadro. Los ojos del Señor resucitado son como llama de fuego, o sea que puede probar las intenciones, los pensamientos, las obras y el día en que tú y yo nos presentemos delante del Señor en el juicio de nuestras obras. Su sola mirada, que dice el libro de Apocalipsis, su sola mirada quemará, eliminará, pulverizará, eliminará por completo las malas obras. Tengo que pensar cuáles serán los resultados de ese juicio. Bueno, de acuerdo a lo que hemos leído allí en 1 Corintios 3, recompensas o no por lo que hemos hecho para Dios y los motivos por qué lo hemos hecho. Aquí no se juzga o no se juzgará nuestra salvación, sino nuestra fidelidad al Señor. Nuestras obras serán juzgadas. Y por último, el juicio final del mundo. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos
39. Voy a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Verso 43. De esto o de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Los hombres le mataron a Jesús. Nuestros pecados, tus pecados, hermano, hermana, mis pecados, mataron a Jesús. Pero el Señor retomó la vida. Él volvió a tomar su vida y Él lo dijo: nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo para volverla a tomar. Y algún día, se presentará vivo también para juzgar a aquellos que le mataron. Algún día Él se presentará y juzgará a aquellos que no creen en Él o que no han creído en Él. Y a diferencia del juicio de los creyentes, este será un juicio de condenación eterna, porque no creyeron en la obra redentora de Cristo Jesús. Dos preguntas para trabajar en adelante. Primeramente, ¿cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Cómo estoy llevando adelante ese privilegio hermoso de tener la presencia de Dios en espíritu morando en mí? ¿Qué tipo de obras el Señor puede decir: esto está demostrando que eres hijo mío, esto está demostrando que eres hijo de Dios? O el Señor tendrá que decir: esto no me gusta. No me gusta que esté pasando en tu vida, no me gusta tu forma de hablar, no me gusta tu forma de sentir, no me gusta tu forma de vivir la vida cristiana. Esta no es la forma que a mí me identifica. Porque tú y yo hemos sido llamados, apartados, separados del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y nuestra forma de vivir, nuestra manera de vivir, tiene que representar que somos ciudadanos ¿de qué? Lo vimos hoy. Ciudadanos del cielo. Tú y yo somos ciudadanos del cielo. Vivamos entonces como representantes dignos de la gloria de Dios en este mundo. Padre eterno, bendice tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, y que podamos hoy empezar a pensar con seriedad cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, porque un día vamos a ser juzgados. Pero yo quiero empezar a juzgarme hoy, al enfrentarme a tu palabra y ver exactamente cómo tú me estás mirando. Mirarme en tu espejo y descubrir ahí lo que tú miras y dejar que el Espíritu Santo trabaje en mi interior, cambiando todo mi ser. Que tu palabra hoy penetre como esa espada de doble filo hasta lo profundo de mi ser y me haga entender, Señor, los principios, propósitos y deseos de tu corazón en mí. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos.